Vamos a asistir a la presentación del proyecto final de carrera de Diego Iván Correa, que se denomina Diseño de una planta desalinizadora de agua. Diego va a obtener así el título de ingeniero químico. Es tutor de este proyecto final de carrera el ingeniero Oscar Espinosa, jurados del mismo la ingeniera Isabel Ricovene y la ingeniera Cristina Geli, junto a el ingeniero Oscar Espinosa. Felicitaciones para vos, Diego, por haber llegado acá. Bueno, gracias, Así que Beatriz. sí, te cedo la palabra a vos. El proyecto se denomina Diseño de la planta desalinizadora de agua. Bien, para comenzar voy a hacer una pequeña introducción de qué se trata la desalinización y por qué escogí este proyecto. Bien, primero la desalinización es un proceso por el cual se extraen los excesos de sal del agua. Un 85% de estas sales, 88,5% de estas sales, son el cloruro de sodio y el cloruro de magnesio. Y generalmente este proceso se aplica a zonas donde hay estrés hídrico, como por ejemplo la planta de Laida en Australia, o donde hay escasez de agua. Por ejemplo, la planta de Jebel Ali en Dubái. Bien, para que comprendan un poco más el porqué del proyecto, analicé dos parámetros, dos variables: el agua como recurso y el agua como influye en la sociedad. Bien, un 75% de la superficie terrestre es agua. Esto equivale a 1,386 millones de kilómetros cúbicos de agua. Hay dos tipos de agua en la superficie terrestre: agua salada, que se encuentra en una composición de 97,5%, y agua dulce de un 2,5%. Del agua dulce, un 70% son glaciares, un 29% es agua subterránea y un 1% se encuentra en la atmósfera y en aguas superficiales como lagos, lagunas, arroyos. Del porcentaje total de agua dulce, un 0,007% es agua potable, lo que es una muy poca cantidad. Bien, el aspecto social del agua. En el mundo hay 7.000 millones de habitantes. De estos 7.000 millones de habitantes, el 11% no presenta acceso al agua potable. Por estas causas, hay 3 millones de muertes en el año por ingestión de agua contaminada. África es la más perjudicada, ya que un 5% de ese 11% de la población sin agua potable pertenece a este continente. Esto equivale a 345 millones de habitantes que no poseen agua potable en este continente, que es aproximadamente una cuarta parte de la población africana. Bien, entonces podemos decir que el proyecto este es aplicable, ya que tenemos un recurso que explotar siempre responsablemente y de forma sustentable, y hay una necesidad del ser humano por consumir agua potable. Bien, para comenzar con el proyecto, lo que se realizó primero fue plantear los objetivos, tanto objetivos generales como objetivos específicos. Como objetivo general, se planteó diseñar una planta desalinizadora y potabilizadora de agua para abastecer una pequeña zona de Somalia. Este país se encuentra en el reconocido Cuerno de África. Y como objetivos específicos se tomaron en cuenta 4: dimensionar el caudal de operación para abastecer a la planta, seleccionar un equipo de desalinización adecuado para extraer las sales del agua de mar, seleccionar un pretratamiento para adaptar el agua y que ingrese al equipo desalinizador, y realizar un análisis económico de seguridad e higiene y ambiental del pretratamiento. Bueno, ubicación de la planta. La planta se ubicará, como dije en el objetivo general, en el país de Somalia, ya que este posee un 60% de la población que no posee agua potable y lo abasten muchas sequías. Este posee salida al mar, que esto es muy importante, ya que se podrá extraer la materia prima, ya será de fácil acceso para obtener la materia prima. Y posee una región fuera de conflictos entre el Estado y el pueblo. Y también está libre de piratería. Esto de los conflictos del Estado y el pueblo es muy normal en África. Entonces es muy difícil encontrar una región libre de ellos. Una de las regiones es Somalilandia, que es en el mapa de África, es la región pintada con verde, y Somalia es la región verde más la región roja. Más precisamente, la planta estará ubicada en la provincia de Audal, que es la provincia pintada de Bordeaux, aquí arriba.
Y yendo más a lo específico, dentro de Audal, la planta se ubicará en el distrito de Lugayar. Se seleccionó este distrito ya que se encuentra en las cercanías de un puerto que es necesario para transportar los equipos que se utilizarán para la planta, y se encuentra a una distancia considerable de las zonas urbanas para no molestar con ruidos, olores y demás cosas que puede generar malestar en una población. Una cosa de importancia es que las costas de Audal están en contacto con el Océano Índico. Bien, ahora vamos a hablar un poquitito de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene influencia sobre Somalia. La Organización de las Naciones Unidas en Somalia presenta el nombre de ONUSOM. Estas invierten un presupuesto en Somalia de 267 millones de dólares aproximadamente, de los cuales a nosotros nos interesa el de agua y saneamiento, que presenta un presupuesto de casi 37 millones de dólares. Bien, ahora pasamos a la selección del equipo de desalinización. Como podemos ver en el gráfico, los tres equipos más utilizados son la ósmosis inversa, la destilación flash de etapas múltiples y la destilación de etapas múltiples. Para seleccionar el mismo, se construyó una tabla comparativa entre los diferentes métodos. Y yendo a grandes rasgos, la ósmosis inversa es el equipo que más posee ventajas sobre los otros, por lo que se seleccionó el equipo de ósmosis inversa para desalinizar el agua de mar. Bien, el paso siguiente fue la elección de la membrana que se va a utilizar para el equipo de ósmosis inversa. Esto es muy importante ya que esta membrana nos brindará los requerimientos que presenta la ósmosis inversa, y se seleccionó la poliamida compuesta ya que presenta una alta resistencia química y biológica respecto al acetato de celulosa, que le brinda una vida útil más larga. Y también posee un rango de operación del pH más elevado, un rango entre 2 y 11, que esto nos evitará realizar un pretratamiento para adaptar el pH a la ósmosis, que si seleccionamos la membrana de acetato de celulosa lo íbamos a tener que efectuar ese pretratamiento. El pretratamiento que vemos en la filmina es una representación muy simple del diagrama de flujo de nuestro pretratamiento. Se seleccionó en base a las características del agua del Océano Índico. En pocas palabras, el pretratamiento se basará en la eliminación de los sólidos y de los microorganismos presentes en el agua, ya que los requerimientos de la ósmosis implican la eliminación de los mismos. El pretratamiento consta de un sistema de captación de agua compuesto por la torre de captación, un inmisario que sirve como transporte y una estación de bombeo. Después, para eliminar las arenas, que son erosivas para los equipos que poseen partes móviles como las bombas, se va a utilizar desarenadores. Para eliminar los sólidos suspendidos totales y una gran parte de los coloides, se utilizarán sedimentadores. Para eliminar los microorganismos que pueden llegar a perjudicar a la salud de los consumidores del agua, se va a utilizar una cloración en una piscina. Y se eliminarán los sólidos de menor tamaño mediante un sistema de filtración compuesto por un filtro de mallas, una microfiltración y una ultrafiltración. Bueno, los equipos que se diseñarán son los que encierran los círculos naranjas presentados en el diagrama de flujo. Bueno, caudal de operación. Bueno, para empezar con los diseños de los equipos, lo primero que se realizó fue dimensionar el caudal de operación. Para dimensionar el caudal de operación, lo primero que se realizó fue dimensionar la población a la cual debemos abastecer. Para eso consideramos una proyección de la planta hasta el 2025 con posibles ampliaciones. Por eso la población que se va a abastecer es una estimación en ese año, en el 2025. Y esta planta abastecerá a una población nómade, que es de un 55% en Audal. En total se va a abastecer hasta 2025 a 465.657 personas. Aparte de las personas a abastecer, para determinar el caudal de operación, lo que necesitábamos era el consumo diario por persona, que es un dato que lo brinda la OMS, y el rendimiento del proceso de ósmosis, que es de un 45%. Teniendo en cuenta todos estos datos y haciendo los cálculos necesarios, se llegó a un caudal de 9.195 metros cúbicos por hora.
Bien, ahora ya entramos a la parte de diseño. Lo primero vamos a mostrar, voy a mostrar digamos, los diseños en orden tal cual lo mostré en el diagrama de flujo. Lo primero que está presente en el diagrama de flujo es el sistema de captación. Hay dos tipos de sistema de captación. Un abierto, se llama sistema de captación abierto, y sistema de captación cerrado. Se seleccionó un sistema de captación abierto, ya que los sistemas de captación cerrado presentan una capacidad muy baja de captar agua para abastecer a las plantas, y tenemos un caudal, digamos, bastante elevado. Bien, hay diferentes tipos también de captación abierta sumergida, captación abierta elevada y captación abierta directa. En este caso se seleccionó para implementar en la planta de desalinizadora una captación abierta sumergida, ya que el agua obtenida en este sistema es de mayor calidad, lo que implica un pretratamiento menos exigente. Se le debe hacer menos mantenimiento, y para instalarlo no se realizan estudios geológicos ni hidrológicos. El sistema de captación sumergida presenta tres elementos. Una torre de captación, que es la encargada de captar el agua, un emisario, que es el encargado de transportarlo, es una cañería y una estación de bombeo, que esta es una estructura civil para acumular el agua y bombearla hacia la planta, hacia el primer, digamos, equipo del pretratamiento. Bueno, para el diseño de la torre de captación se tuvieron algunas consideraciones, como que está construida de hormigón, ya que es un material resistente, presenta una geometría cilíndrica, ya que la forma permite adaptarse a los movimientos de las olas y no haya choques bruscos con este equipo. Posee 4 ventanas circulares para el ingreso del agua de mar. Estas están ubicadas en la parte superior lateral, así se minimiza la entrada de arenas y otros residuos que pueden estar en el fondo del mar. Las ventanas poseen un sistema de desbaste incorporado para, digamos, que no entren residuos que están en el mar, como plásticos o latas metálicas, etcétera, digamos, residuos de gran tamaño. Y en cuanto a las ventanas, poseen barrotes cuadrados con caras circulares, aguas arriba y aguas abajo, que este tipo de barrotes, digamos, se minimiza la pérdida de carga. Y aparte se consideró para el ingreso del agua una velocidad de diseño entre 0,1 y 0,15 para minimizar el arrastre de algas y demás, digamos, residuos que haya en el mar. En este caso se seleccionó una velocidad 0,15. Aplicando los cálculos correspondientes, se pudieron obtener satisfactoriamente las medidas de la torre de captación, como vemos en el croquis que yo mismo realicé mediante AutoCAD, y obtuvimos las dimensiones de 8 metros de altura, 5 metros de diámetro de la torre, 2,33 metros el diámetro de las ventanas, y bueno, a ella va conectado un emisario de 1,80, que ahora vamos a ver cómo hallamos esa medida. Bien, para el diseño del emisario también se tuvieron consideraciones. La tubería de será de polietileno de alta densidad con sección circular. Se seleccionó este material ya que presenta una flexibilidad muy grande y una altísima resistencia a la corrosión, ya que es muy importante porque el agua salada es muy corrosiva. El extremo inicial de se ubicará a una profundidad de 20 metros. El mismo posee una longitud de 900 metros y dentro de él circulará el agua salada a una velocidad de 1,2 metros sobre segundo. Para calcular el diámetro del emisario se tuvo en cuenta la ecuación de flujo dentro de una cañería y el área de una circunferencia. Con esta ecuación se despeja y se encuentra el diámetro, que el diámetro resultante es de 1,65 metros aproximadamente. Y para la selección de una cañería estandarizada se recurrió al proveedor Gisu, del cual se seleccionó una cañería de diámetro nominal 1,8 metros con diámetro interno 1,66. Bien, el otro parámetro que se calculó es la altura del extremo final del emisario. Para esto se tuvo una consideración, que es la no utilización de una bomba para el transporte del agua salada hasta la estación de bombeo. Para realizar, digamos, para hallar la altura del extremo final del emisario,
se realizó un balance de energía mediante la ecuación general de la energía, planteadas en los puntos 1, entre el punto 1 y el punto 2, como muestra el esquema. Bien, teniendo en cuenta los datos presentados en esta tabla, se pudo hallar la altura del extremo final para que el fluido presente las características de operación para abastecer la planta sin utilizar una bomba. La altura de aplicando la ecuación general de la energía, resultó de 0,57, pero aplicando un coeficiente de seguridad para asegurarnos el abastecimiento en las condiciones de operación de la planta, será 1 metro bajo el nivel del mar, la ubicación del extremo final del inmisario. Bien, el diseño de la estación de bombeo. La estación de bombeo cuenta con 3 partes. El pozo de captación, un sistema de desbaste para retirar los residuos que no se pudieron retirar con el sistema de desbaste de la torre, y un sistema de bombeo que impulsará el agua desde el pozo hasta el proceso siguiente, que eran los desarenadores. Bien, para diseño del pozo se tuvo en cuenta un tiempo de retención del agua de mar en el mismo de entre 1 y 30 minutos. Se seleccionó en este caso 1 minuto para evitar una dimensión muy elevada del pozo. El pozo será de sección circular y se considera inicialmente una altura de pozo de 5 metros. Bien, aplicando las fórmulas que se describen en la filmina, a partir de ella se obtuvo el volumen del pozo y se obtuvo el diámetro del mismo, que resultó de 6,4 metros. Para evitar que haya inundaciones, se considera un coeficiente de seguridad y la altura final del pozo resultará de 6 metros. O sea que el aumento que hubo es de 1 metro para evitar inundaciones. Bien, el sistema de desbaste. Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para diseñar el sistema de desbaste fueron las siguientes. Se tendrán 2 sistemas de desbaste en paralelo, uno en operación y otro como backup. También con barrotes rectangulares, con caras circulares, agua arriba y agua abajo. Y el ancho y la profundidad del canal serán de 3 y 1 metro respectivamente. También se consideró que las características de los barrotes serán adecuados a un sistema de limpieza manual para el desbaste. Calculando el número de barrotes, se obtuvo un número de 86 barrotes. Cada sistema de desbaste tendrá 86 barrotes. Bien. Para determinar si las características fijadas y las dimensiones fijadas para el sistema de desbaste fueron las adecuadas, se debe cumplir la condición de pérdida de carga a través de los barrotes. Para ello se debió calcular la velocidad en el conducto a través de las rejas y antes de arribar a las rejas. Aplicando las fórmulas planteadas en la filmina, se pudo concluir, y calculando las pérdidas de carga, se pudo concluir que se cumplen satisfactoriamente con la condición de pérdida de carga, por lo tanto las características del sistema de desbaste y de rejas fijadas son correctas. Bien, sistema de bombeo. Se tuvieron algunas consideraciones también, como se tendrán 3 sistemas idénticos de bombeo operando simultáneamente, ya que los desarenadores, que es la etapa siguiente, son 3 también, y el sistema de bombeo abastecen a estos desarenadores. Posee 2 bombas, cada sistema posee 2 bombas, una operando y otra como backup. La velocidad de succión y velocidad de impulsión son 1 y 1,5 metros por segundo respectivamente en las cañerías. Los conductos son de sección circular y son del material polietileno de alta densidad. Y la longitud de las cañerías es de 30 metros. En el esquema que se presenta en la filmina es un sistema equivale a un sistema de bombeo, del que igual se diseñará. Bien, lo primero que se realizó fue el diseño de las cañerías. Y para ello lo que primero se encontró fue el diámetro. Como mencionamos, se utilizarán 3 sistemas de bombeo, por lo que el caudal de operación de la planta se dividirá en 3 partes. Y luego se aplicó la ecuación de flujo de una cañería
ensamblada con la ecuación de área de una circunferencia, de los cuales se obtuvo un diámetro de succión y un diámetro de impulsión de 1,04 y 1,85 respectivamente. También se recurrió al proveedor GISU para seleccionar una cañería con diámetro estándar, con diámetro interno de 1,06 y 1,08 para el diámetro de succión e impulsión respectivamente. Bien, el próximo paso a seguir fue estimar la cantidad de accesorios necesarios para la cañería. En este caso se utilizó el método de Hopper para tal fin. Este método consiste en estimar la cantidad de válvulas y de accesorios cada 100 pies de cañería y haciendo una equivalencia para los 30 metros de longitud de cañería que se planteó para el diseño del sistema de bombeo, se obtuvieron 26 accesorios y 3 válvulas. Los mismos se describen en esta tabla, con sus respectivos coeficientes de roce, de fricción. Bueno, el próximo paso a seguir fue el diseño de la bomba. Para eso debemos seleccionar el equipo de bombeo. Lo primero que se realizó en este caso fue realizar un balance de energía también, mediante la ecuación general de la energía, entre el punto 1 y el punto 2 en el diagrama, en el esquema que también realicé por AutoCAD. Y aplicando las condiciones que se presentan en la tabla, se concluyó que la energía necesaria a suministrar por la bomba debe ser como mínimo de 10,83 metros y poseer una potencia de 72,7 kilowatts. Para tal fin se recurrió a la empresa Bombas Ideal y se seleccionó un modelo RN 651-601. Bien, próximo paso a seguir para el diseño de la estación de bombeo fue seleccionar las condiciones de operación de esta bomba. Para eso se recurrió a las curvas brindadas por el proveedor. Se seleccionó la curva de 630 RPM de velocidad angular para la bomba y se construyó la curva de operación de la misma en función del caudal de operación. Haciendo la intersección entre la curva brindada por el proveedor y la curva de operación, se obtuvo un caudal de 4.191 metros cúbicos por hora y una energía suministrada por la bomba de 11,35 metros. Aparte, se pudieron obtener otras variables de importancia para la bomba, como lo es el AMPA de la bomba, y el valor obtenido fue de 5,5 metros, el rendimiento de la bomba de 85% y una potencia calculada también de 132,7 kilowatts. Bien, lo último a demostrar para comprobar que el sistema de bombeo va a funcionar adecuadamente es la condición de cavitación de la bomba. Para ello, el AMPA de la bomba debe ser de menor magnitud que el AMPA de diseño. Para calcular el AMPA de diseño se aplicó la ecuación presentada en la filmina, aplicando los datos brindados en la tabla. Como podemos ver, la condición se cumple satisfactoriamente, por lo que las características aplicadas a la condición de operación de la bomba son las adecuadas para abastecer a la planta. Bien, diseño de desarenador. Bueno, para ello se plantearon ciertas condiciones también, como la relación ancho-altura debe ser entre 2 y 3. La altura del desarenador debe ser menor a 4 metros. Altura del agua sobre el vertedero debe ser igual a 25 centímetros. Y la velocidad del agua que atraviesa el vertedero de 1 metro sobre segundo. Y la velocidad horizontal o de escurrimiento también llamada entre 0,2 y 0,6 metros sobre segundos. Bueno, lo primero que se realizó fue el cálculo de la velocidad de escurrimiento u horizontal. Para eso se aplicó la fórmula que presentamos en la filmina, donde A es un parámetro experimental dependiente del diámetro de la partícula. En este caso es de 0,2 milímetros. La velocidad horizontal resulta de 0,2 metros sobre segundo, con lo cual cumple la condición de velocidad de escurrimiento. Próximo paso a seguir fue el cálculo de la velocidad de sedimentación.
Esta velocidad fue calculada en base a 4 métodos experimentales y después la realización del promedio de los resultados que arrojó cada uno. La velocidad de sedimentación en este caso arrojó un valor de 0,029 metros sobre segundos. Bien, para el cálculo del ancho del sedimentador se consideró que va a haber 3 sedimentadores operando simultáneamente y 3 sedimentadores de backup. Es por eso que el caudal de operación se divide en 3 partes, obteniéndose un caudal de 3.065 metros cúbicos por hora. Bien, recurriendo a las 2 condiciones del vertedero y aplicando la fórmula propuesta en la filmina, se logró satisfacer dichas condiciones y hallar el ancho del desarenador, que es de 3,41 metros. Bien, y para calcular la altura del desarenador, simplemente se halló el área transversal en función del caudal y la velocidad horizontal, y finalmente, utilizando el área transversal calculado anteriormente y el ancho del desarenador, se pudo hallar la profundidad o altura del mismo, que resultó de 1,27 metros. Teniendo el ancho y la altura, se pudo comprobar la condición de relación entre ancho y altura, y la condición de altura menor a 4 metros. Bien, y por último, se realizó el cálculo de la longitud del desarenador. También se aplicó una simple fórmula en función de la velocidad horizontal, de la altura del desarenador y de la velocidad de sedimentación, obteniendo una longitud de 8,75 metros. Afectándolo por un coeficiente de seguridad para que darle tiempo a las partículas para que sedimenten, se obtuvo una longitud final de desarenador de 10,93 metros. Bueno, acá presentamos un pequeño croquis del desarenador con sus respectivas dimensiones. Y bueno, ahora ya que terminamos con el diseño del desarenador, vamos a proseguir con el diseño de la próxima etapa, que es la sedimentación. Se tuvieron como criterios la cantidad de sólidos suspendidos totales y de coloides, ya que es mayor a 20 miligramos. Si pasase lo contrario, o sea que si fuese menor la cantidad de sólidos suspendidos totales y de coloides menor a 20 miligramos, se podría haber aplicado directamente un sistema de filtración. Pero para evitar los taponamientos rápidos de este sistema, se recurre a una sedimentación para eliminar los residuos sólidos. Y se seleccionó un sistema de sedimentación secundario, ya que los coloides presentes en el agua de mar son de origen inorgánico. Si hubiesen sido de origen orgánico, se hubiese seleccionado un sedimentador primario en combinación con un tratamiento terciario o biológico. Bien, para dimensionar tanques de sedimentación se tuvieron en cuenta 3 consideraciones. Los sedimentadores van a ser circulares, van a poseer una carga superficial característica del sedimentador secundario de 40 metros cúbicos por día por metro cuadrado, y los mismos van a poseer una altura de 2,8 metros, que es la altura recomendada para un sedimentador. Bien, esto es simple, se aplicaron las ecuaciones presentadas en la filmina y se obtuvo un tiempo de sedimentación de 1 hora, 40 minutos, 48 segundos y un diámetro de tanque de 83,82 metros. Bien, para calcular el número de tanques necesarios equivalente al volumen generado por esos 83 metros, ya que el diámetro estándar de los tanques de sedimentación varía entre 10 metros y 20 metros, nosotros vamos a seleccionar un tanque estándar de 20 metros. Bien, se va a calcular la cantidad de tanques necesarios para cubrir la necesidad del tanque de 83 metros. Para eso se hallan los volúmenes de los tanques de 83 metros y de los tanques de 20 metros. Haciendo la relación entre los dos volúmenes, se encuentra que se necesitan 18 tanques de sedimentación. Y por último, se pasó a la selección del coagulante y del floculante. Para esto se seleccionó el cloruro férrico, que cumple con las dos funciones, tanto de coagulación y floculación.
ya que este posee una alta eficiencia para eliminar la turbidez generada por los coloides en el agua de mar y posee un rango bastante amplio de operación respecto al pH entre 4 y 9. Teniendo en cuenta que se utiliza una dosis de 22 gramos sobre metros cúbicos de agua de cloruro férrico cada metro cúbico de agua salada, resulta que se necesita por cada tanque de sedimentación 19,35 kilogramos de cloruro férrico. Bien, y por último, para terminar con los diseños, se diseñaron el sistema de filtración. Bueno, se tuvo como criterio para la selección de este sistema el tamaño de partícula, ya que la ósmosis inversa, como podemos ver en esta figura, tolera hasta, como máximo, un tamaño de partícula de 100 nanómetros. Por lo que para dicho sistema se aplicará un sistema de filtración, un sistema de microfiltración y para asegurarse que se hayan eliminado todos los sólidos de mayor tamaño a 100 nanómetros se utilizará una ultrafiltración. Bien, en este caso se diseñarán el filtro y la ultrafiltración como se mencionó anteriormente. Bien, el filtro será un filtro de mallas. Este filtro se seleccionó por recomendación del proveedor de la empresa STF Filtros y se seleccionó un modelo denominado FMA 10414. Este filtro posee un caudal máximo de operación de 7.200 metros cúbicos por hora, posee 4 cartuchos de acero inoxidable y posee una porosidad de 10 micrómetros. Para calcular el número de filtros es simple, se realizará la relación entre el caudal de operación y el caudal máximo que puede brindar el filtro y se llegó que se necesitarán 2 filtros para cumplir con los requerimientos de operación de la planta. Cada filtro operará con un caudal de 4.598 metros cúbicos por hora. Y bueno, para el diseño del sistema de operación se realizó más o menos lo mismo que para el filtro de mallas. Se recurrió a la empresa Dawn para la selección de las membranas, a utilizar, y serán del modelo SFX de 2880. Este opera con un caudal por cartucho de 7,7 metros cúbicos por hora y presenta una porosidad de 30 nanómetros, por lo que es más que satisfactorio para cumplir con los requerimientos de tamaño de partícula de la ósmosis. Para calcular el número de cartuchos necesarios, se relacionó el caudal de operación con el caudal de cada cartucho y se llegó a la conclusión que son necesarios 1.195 cartuchos. Bien, ya habiendo terminado con los diseños, se realizó un análisis ambiental mediante una matriz de aspecto-impacto, donde se analizaron las actividades que, digamos, a mi criterio, van a generar un impacto sobre el medio ambiente. Estas actividades se clasificaron como significativamente altas, con significancia alta, significancia media y significancia baja, mediante criterios de cálculo del índice de riesgo ambiental. En este caso se analizaron 9 actividades que pueden tener impacto ambiental. 3 de ellas presentan significancia baja, 4 de ellas significancia media y 2 de ellas significancia alta. Las 2 de significancia alta, una es respecto a los sedimentadores y otra es respecto a la ósmosis. La de los sedimentadores es producto de los sólidos que presentan cloruro férrico, que estos en cierta concentración son peligrosos para la contaminación en el agua y pueden afectar a la vida, a la biosfera marina o la biosfera que se encuentra en lagos, lagunas o en cualquier medio acuático. Y la ósmosis genera impacto cuando se desecha el agua concentrada del rechazo de la ósmosis, ya que esta se desecha, se devuelve al mar, digamos. Bien, habiendo contado una pequeña parte de lo que fue el análisis ambiental, se realizó análogamente un análisis de seguridad e higiene.
mediante una matriz de riesgo. Los criterios que se tuvieron para la matriz ambiental también se adoptaron para la matriz de riesgo, nada más que en vez de significancia se utilizó la palabra de riesgo. Entonces, analizando cada etapa donde el personal puede llegar a estar en riesgo, se determinó si es de riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo. En este caso se analizaron 14 actividades que pueden ser de riesgo y se obtuvieron 5 que son de riesgo medio y 9 que son de riesgo bajo. Bien, el análisis económico se realizó por el método de Bauman, que tiene en cuenta los costos directos y los costos directos y costos indirectos de la planta, y la inversión total se calcula mediante uno de los costos directos, que es el costo de equipos adquiridos, que equivale a un 23% de la inversión total. El costo de equipos adquiridos se calculó con estimaciones mediante los índices de la revista Chemical Engineer y resultó de un valor de $3.195.193. Afectándolo por el 23%, resulta una inversión total de aproximadamente $14 millones. Bien, el otro costo que afecta a nuestra planta es el costo de operación. Para calcular se tuvieron en consideración los costos de mano de obra, costos energéticos y costos de sustancias químicas. Para la mano de obra se utilizó mano de obra de Somalilandia. Se obtuvo un costo por año de $726.143. Para el consumo energético se tiene un costo anual de $3.681.000 por año, y para el consumo de sustancias químicas un costo anual de $1.553.000 por año, lo que hace en total un costo de operación anual de $5.960.000 por año. El costo total de la planta se considera para la evaluación económica el costo de operación entre el año 2020, que suponemos que estará instalada la planta, y el año 2025, que estuvo estimado este proyecto, ¿no? Y los costos de inversión. Teniendo en cuenta estos dos parámetros, se necesitan $43.694.056 para realizar dicha inversión. Estos fondos, como habíamos mencionado antes, la ONU tiene fondos para invertir en el país de Somalia, que pueden llegar a cubrir un 85%, y el resto se invertiría mediante el Estado de Somalilandia. Bien, como conclusión, para finalizar este proyecto, podemos decir que se pudieron cumplir con los objetivos propuestos de manera adecuada. Y también yendo a un aspecto más humanitario, porque el proyecto, más allá de que sea ingenieril, lo que trato de transmitir también es una parte más humanitaria, es que el agua es un recurso que debemos comenzar a valorar más, ya que somos privilegiados ya que tenemos acceso a la misma, no como en países de África, que la gente se muere por enfermedades, por el consumo de agua contaminada. Y la desalinización es un proceso a tener en cuenta para abastecer a esta gente que se está muriendo por contaminación de sus fuentes acuáticas. Bueno, con esto finalizamos el proyecto, así que les digo muchas gracias por su atención y bueno, espero que les haya gustado.